Bueno, la ley fue sancionada en el 2009 y está en vigencia. Lo que hizo el Grupo Clarín desde un principio, luego de que fracasara un intento de diputados de la oposición política, unos ligados a la derecha peronista por un lado y otros a la derecha liberal, uno en la provincia, en el estado de Mendoza y otro en Salta, que trataron de parar directamente la aplicación total de la ley, lo que hizo el Grupo Clarín fue presentarse ante la justicia cuestionando básicamente dos artículos, dos cláusulas de la ley. Una, la que preveía lo que se llama la desinversión, es decir, la división del grupo, que, digamos, no preveía la división del grupo, establecía, de hecho, límites para las empresas de comunicación audiovisual y radial, que suponían que este grupo, como otros, pero este mayoritariamente, se excedía en la cantidad de licencias. Hay que tener en cuenta que a lo largo de los 90, el Grupo Clarín había acumulado en el país más de 200 licencias de radio y televisión. Había ido comprando a los cableros locales, a los canales de cable de las distintas provincias, las distintas localidades, de los distintos municipios, y se había transformado en un grupo oligopólico a partir de una herramienta fundamental que fue el fútbol. Lo que hicieron ellos a lo largo de ese año fue negociar en su momento con la Asociación de Fútbol Argentino la exclusividad de la transmisión del fútbol. Entonces, para vos tener acceso a los partidos de fútbol, tenías que pagar, asociarte al cable y pagar una cuota máxima, mayor para ver los partidos de fútbol. Si vos no pagabas esa cuota mayor, solo mirabas las tribunas del fútbol, no lo que sucedía en la cancha, sino a los espectadores que festejaban cuando había goles o se deprimían cuando no había, pero no veías la jugada del gol. Esto sucedió en la Argentina hasta el 2009. Entonces, gracias a ese instrumento fueron realmente cooptando todo el mercado audiovisual de la Argentina. Paralelamente, y no tiene que ver con la ley audiovisual, pero tiene que ver con la lógica de poder y de fijación de agenda, fueron comprando los diarios más tradicionales de los distintos estados. El diario La Voz del Interior de Córdoba, el diario Los Andes de Mendoza, el diario La Capital de Rosario, es decir, las ciudades más importantes, los diarios tradicionales fueron comprados a veces en asociación entre el diario Clarín y el diario La Nación, que es el otro diario, el diario centenario de la Argentina. Entonces, todo este proceso implicó que tuvieran un poder muy grande. La ley estableció que en el campo audiovisual estaban excedidos en esta cantidad de licencias y estableció además un plazo de 1 año para concretar la desinversión. El Grupo Clarín se presentó ante la justicia y logró, de hecho, con la anuencia, con el apoyo de una justicia muy proclive a los deseos del poder corporativo, dilatar la aplicación de la ley con medidas cautelares, medidas de amparo que no resolvían la cuestión de fondo, pero paraban la aplicación. Se llega así hasta fines del año pasado, del 2013, donde la Corte Suprema de Justicia finalmente dice que la ley es constitucional, que el Grupo Clarín tiene que adecuarse a la ley y que los plazos están cumplidos. Entonces, tras muchas resistencias, presentan un plan de adecuación a la ley. Paralelamente, la ley siguió aplicándose en todo el resto del articulado, con lo cual se creó la figura del defensor del público, que es en este momento es una mujer, una periodista, la que ejerce este cargo, con acuerdo del Congreso de la Nación. Es decir, para que el público sea considerado no como un consumidor pasivo, sino como un depositario de un derecho público, como es el derecho a la comunicación, para que se respetaran determinadas políticas públicas, las políticas de género, básicamente, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el rol o la forma de mostrar a la mujer en las publicidades. Bueno, muchísimas temáticas o incluso se llegaron a presentar ante la Defensoría del Público reclamos de espectadores porque
en la grilla, digamos, en lo que vos accedes al control remoto de los canales de cable, no ponían a los canales públicos como el canal Encuentro, que es un canal creado previamente a la sanción de la ley, pero es un canal cultural, educativo, o el canal infantil Paca Paca, que realmente es un ejemplo en todo lo que es producción infantil, de mucha difusión, también usado mucho en las escuelas, y esto tampoco lo incluía el Grupo Clarín, que maneja el canal del Cablevisión, el grupo de cable más grande, tampoco lo quería incluir en la grilla. Entonces hubo que hacer presentaciones aparte para que se modificara, se incluyera en la grilla estos canales, que de hecho se sigue la pelea, tampoco va paralelamente a la ley. Entonces, igualmente se siguió avanzando mucho en esto, en la legalización de radios comunitarias o radios de distintas organizaciones pequeñas, radios universitarias, incluso que quedaban fuera de la legalidad que estaba vigente por un decreto ley de la última dictadura militar que había sido modificado sucesivamente para adaptarse a los requerimientos de los grupos comunicacionales. Es decir, primero se le otorgaba, de hecho, la explotación de determinadas licencias que el mismo decreto ley de la dictadura prohibía, y después se modificaba el decreto ley para que quedaran dentro de la legalidad. Esta fue la primera ley en la cual los grupos comunicacionales tuvieron que adecuarse a la letra de la ley, que ellos no elaboraron la ley. Y esta es la resistencia. Después del fallo de la Corte, como te decía, se presentaron para adecuarse, dividiéndose en 6 grupos. Esto está siendo hoy en día evaluado por la Autoridad de Aplicación de la Ley, que incorpora al oficialismo y a la oposición, a representantes de universidades y las distintas provincias del país, en un órgano pluripartidario. No solo el Grupo Clarín, sino otros grupos más pequeños, pero que también se excedían en la cantidad de licencias, presentaron sus planes de adecuación. Se supone que de acá a fin de año tiene que estar ya aprobado esto para que realmente este mercado de la comunicación empresarial se adecue absolutamente a la ley. Estamos en ese proceso. Ahora, hace 2 semanas, a través de un diputado de la derecha en la provincia de Salta, en uno de los estados donde también habían intentado parar directamente toda la aplicación de la ley, ahora se presentó un nuevo recurso tratando de parar el plan de adecuación. Pero hasta ahora eso está en proceso. Es muy complejo que avance porque ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que refutó los argumentos básicamente del Grupo Clarín, que asociaba la limitación en el poderío de su empresa como una limitación a la libertad de expresión. Esto fue el argumento defensivo que usaron ante la Corte Suprema, diciendo que la sustentabilidad de la empresa solo se garantizaba por la magnitud que tenía, que si se limitaba esto iba a ser en desmedro de la empresa y además en desmedro de la libertad de expresión, porque ellos eran el único medio que garantizaba esto. Los argumentos quedaron muy expuestos y esto generó también mucha conciencia en el público de lo que significa el manejo corporativo de la comunicación. Es un proceso de una lucha pareja que no merma, pero en la cual se han ido logrando avances y se ha puesto al descubierto cómo detrás de una supuesta asepsia informativa se ocultan intereses que están lejos de privilegiar el derecho de todos a conocer todas las voces y a formarnos nuestro propio criterio. Hay un aspecto de la ley que a mí me pareció un poco complicado, que es el siguiente, que uno para hacer una televisión comunitaria, por ejemplo, hay que cumplir lo mismo que una empresa grande. O sea, no hay una diferenciación de cómo hacer una televisión comunitaria de que un gran empresario va a hacer un canal televisivo. ¿Cómo es eso para la gente que intenta atraer la televisión, que es algo muy importante para la gente? Eso, la verdad que es un problema, y ese fue un problema que se vio en una licitación que se tuvo que dar marcha atrás, porque los requerimientos que se habían establecido para la formación de nuevas empresas eran tan altos que había pocos que pudiesen acceder.
Ese es un problema real. La ley prevé fondos de financiamiento con subsidio estatal para poder paliar en parte estas necesidades económicas, porque bueno, vos sabés perfectamente lo que es montar una radio comunitaria, el esfuerzo económico que esto implica, y máxime en un canal de televisión. Entonces, este es un desafío que se da todavía hoy en día, y en el cual, lo que sucede de hecho es que todo este proceso legal de postergación en la aplicación de la ley, a partir de la negativa del grupo dominante a adecuarse a la ley, detuvo también todo el proceso de creación de nuevos canales. Entonces y como te digo, como la puja es tan cuerpo a cuerpo, porque por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires han surgido canales de televisión privada con mucho esfuerzo para difundir con este criterio de hacer, y que la ley lo prevé y lo garantiza, que se privilegie la información local y que se privilegie la producción de información local. Pero, ¿qué ha hecho el Grupo Clarín a través del manejo dominante del cable? Impedir que se suba la grilla. Entonces, estos mismos canales tienen dificultades para autofinanciarse, porque en la medida que te ve menos gente, podés conseguir menos publicidad y por lo tanto es más difícil de solventar. Y esto es una pelea que se da día a día y que no está resuelta. Objetivamente no está resuelta. Es también hay a veces, me parece que quizás se cae en un voluntarismo y que no se contempla la posibilidad real de sustentar esas iniciativas. Entonces, esto es lo que entra en contradicción, y bueno, los sectores que impulsan y que llevan adelante estos emprendimientos más comunitarios están peleando por también que se garanticen fuentes de financiamiento que le permitan tener esa existencia, ¿no? La ley incentiva mucho que haya producción local, nacional, sí, etcétera. ¿Cómo se da en el ámbito del Estado el incentivo real para que estas pequeñas productoras puedan, o comunitarias principalmente, puedan hacer cosas y que salgan las televisoras públicas, por ejemplo? De hecho, bueno, existe lo que se llama el Banco Audiovisual, el BACUA, que tiene el financiamiento de recursos del Ministerio de Cultura de la Nación y también del INCA, del Instituto Nacional de Cine, que prevé fondos especiales para, luego de una selección se inscriben distintos proyectos. La cantidad de proyectos que se han inscrito han sido impresionantes. Y la verdad que la selección ha sido muy buena, no ha generado críticas de ningún sector, aun cuando te digo que la oposición de los grupos dominantes ha sido muy fuerte. Incluso se ha financiado producciones más pequeñas que tienen que ver con productoras ligadas a estos grupos dominantes, pero que han permitido la producción de material audiovisual muy interesante en distintas provincias del país, de productoras pequeñas, que a su vez son lo que luego se difunde en estos nuevos canales, para que puedan tener también la cobertura de horas que supone tener una programación en un canal, porque sabemos lo que implica, el costo que implica y la dificultad que implica tener producción propia para poder cubrir la franja horaria que emiten estos canales. La verdad que en ese punto se ha avanzado muchísimo en la posibilidad de todo el mecanismo de presentación de proyectos, de selección de proyectos y de ejecución de proyectos a través del BACUA, que es muy usado sobre todo en el interior del país, no tanto en la ciudad de Buenos Aires, que la Argentina es un país macrocefálico, ¿no? Está todo sobredimensionado en el centro, en la capital y el Gran Buenos Aires. Pero en el interior es muy importante este apoyo, y sin ese apoyo realmente sería muy difícil la posibilidad de producción propia, porque los costos no se hacen imposible hacerlo. Por fin, Nora, acá en Brasil lo que se ha dicho en todo este proceso de la nueva ley argentina es de que se estaba cerceando el derecho de la libertad de expresión, sí, que es lo que el discurso de Clarín. Lo que quiero que tú dejes claro a la gente es que esta ley ha encogido el derecho de expresión, o al contrario, se ha mejorado.
Yo creo que si hay algo que no... A mí hubo el año pasado la presentación de un grupo de periodistas argentinos que fueron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a denunciar supuestamente limitaciones a la libertad de expresión en la Argentina. La verdad que a mí como periodista fue una de las cosas que más me indignó esta actitud de estos periodistas, porque si hay algo que no se puede decir en la Argentina es que no haya libertad de expresión. Basta poner por internet cualquiera de las radios o canales de televisión, la difusión de la tecnología hoy en día permite acceder a todo, para darse cuenta de que todo el mundo dice lo que quiere y sin ningún tipo de represalia de por medio. Entonces, me parece que esa es una de las acusaciones más... ha sido la acusación más injusta y que apunta en rigor al espíritu de la ley. Aquellos que es como todo, ¿no? Vos lo sabés mucho mejor y, bueno, ayer te escuchaba en tu exposición. Quien domina la información domina el poder. La información es poder, en definitiva, con esa lógica, si vos diversificás la posibilidad de voces y la posibilidad de visiones, limitás la posibilidad de poder, porque el poder que tiene el dominio no quiere resignar nada y quiere que prime su lógica. Si a vos no te permiten comparar, es muy difícil formarse un criterio, sino seguir lo que te están diciendo. Entonces me parece que esa es una acusación absolutamente injusta que no tiene asidero en la realidad. En la Argentina todo el mundo dice lo que quiere, todos los medios de comunicación, que a ver si queda claro, esto yo no lo atribuyo a un mérito del gobierno, esto es un derecho de la ciudadanía, es el cumplimiento de la Constitución en un sistema democrático, es como requerirle a un dirigente político que sea honesto, no es un mérito, es lo mínimo que tiene que ser. La garantía de la libertad de expresión para mí hace a la existencia de la democracia. Ahora, se ataca eso porque en realidad lo que no se quieren son resignar intereses, resignar ganancias en definitiva. Pero me parece que la posibilidad de cada uno diga lo que quiera está más que garantizada. En la Argentina, bueno, este cuestionamiento viene a la par de la supuesta manipulación de la justicia, ¿no? De que el poder político maneja el poder judicial. En Argentina está procesado el vicepresidente de la Nación. Si el poder político manejara la justicia, la verdad que hubiese evitado el procesamiento del presidente, que lo acaban de procesar por segunda vez en esta última causa realmente menor y difícil de entender, que lo procesen a un vicepresidente por supuestamente papeles irregulares de una transferencia de autos del año 92. Es difícil de entender. Entonces hay realmente una puja política muy fuerte que hace que esto sea lo que se denuncie una falta de libertad, cuando en realidad lo que hay es un ejercicio pleno de la libertad.